Buenas tardes a las personas que van llegando, a los que no he saludado. Estamos haciendo una espera de 2 minutos para que se puedan conectar y en un momento daremos inicio a nuestros citas. Profe, buenas tardes. Qué pena contigo. Soy Daniela Prieto. Pues antes de iniciar, Sí, eh, señora. quería hacer como una preguntita. Es que el fin de semana yo estuve revisando mi Drive a ver si ya estaba el link de la carpeta de nosotros de práctica para colgar los documentos, pero no la vi todavía, o tú sabes si ya está, en qué entorno, en qué plataforma la podemos encontrar, si es mediante el correo, mediante OneDrive, o tú nos envías eso, la profesora de nosotros de cada curso, nos lo envía a nuestro correo. ¿Cómo es, profe? Gracias. Ok, buenas tardes, Angie Daniela. Me alegra saludarte, que estés en este espacio igual que todas tus compañeras. Efectivamente, lo que concierne a la carpeta, todavía no tenemos, digamos, la carpeta compartida. Estoy esperando a que la directora nos comparta la carpeta y de esta manera poder también compartirlas a ustedes. Sin embargo, el día de hoy vamos a trabajar un poquito sobre esa circular de cómo están organizadas las carpetas y también acerca de la actividad número 2, más otro tema que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, no te preocupes, tengo entendido que de esta semana, máximo la siguiente, ustedes ya deben de tener acceso a su carpeta. Nada más que estamos esperando las directrices por parte de dirección de curso. ¿Listo? Entonces, por eso no he ofrecido ningún tipo de información y estoy a la espera. Bueno, profe, muchas gracias por la aclaración. Ok, con gusto. Listo. Yo creo que ya tenemos 22 personas, un poco más de la mitad de los estudiantes que me corresponde. Entonces, vamos a dar inicio como tal a los IPAs. ¿Listo? Siéntanse bienvenidos, pueden alzar su mano o activar su micrófono en tal caso de que no pueda visualizar quién alza la mano, ya que voy a compartir pantalla completa y eso me impide muchas veces visualizar quién tenga su mano levantada. ¿Listo? Entonces, buenas tardes, profe. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio el día de hoy. ¿Listo? Por última, bueno, quiero como confirmar antes de iniciar si ustedes de pronto ahí logran ver perfectamente mi pantalla.
Sí, señora, ahí se mira Sí, bien, profe. gracias. Ok, perfecto. Estoy acomodando aquí. Listo. Entonces, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer nuestro primer CIPAS del curso de Práctica Pedagógica 4, que corresponde al programa de licenciatura en Educación Infantil. Mi nombre es Viviana Solvey Díaz, pertenezco al CECAT de Pitalito Huila y para el día de hoy tenemos ay, la siguiente agenda. Primero que todo, saludarlos. Segundo, vamos a hacer un reconocimiento de la circular acerca de la documentación que se va a manejar en práctica. En tercer momento, vamos a hablar aspectos claves del curso de prácticas pedagógicas 4. Y último momento, inquietudes, preguntas y marcha final. Bueno, entonces me presento. Mi nombre es Viviana Solvey Díaz López. Soy docente del programa de licenciatura en educación infantil. Pertenezco al CECAT de Pitalito. Como profesión soy psicóloga, docente y también tengo un técnico de normalista superior. Adicional a ello, tengo una formación postgradual de especialista en educación, cultura y política y magíster en neuropsicología clínica. Actualmente también soy estudiante del doctorado de Ciencias de la Educación y para mí pues es un gusto tenerlos en este espacio y poder contribuir a su formación profesional. Bueno, acerca de la circular, nosotros tenemos efectivamente que organizar esa carpeta administrativa que ya más adelante les estaré compartiendo o la directora del curso estará compartiendo con su nombre y posterior a ello, considero que soy yo quien les crearé estas carpetas que ustedes están visualizando aquí. Documentos administrativos, fase 2, fase 3, fase 4 de práctica simulada y fase 5. Cada una de estas carpetas pues debe de contener una información. ¿Cuál es la información que debe tener, por ejemplo, la primera carpeta de documentos administrativos? Debe de tener el formato de ARL que esté activo en formato PDF y la carta de presentación también al escenario de práctica. Entonces, en la carpeta administrativa solamente vamos a juntar estos dos documentos. ¿Listo? En la fase número 2, entonces cada estudiante, ustedes son los responsables de cargar esa documentación, al igual que la otra carpeta, toda la documentación que se requiera, el formato diligenciado y en lo posible con un recibido del docente titular, el plan de trabajo de las prácticas pedagógicas educativas. Para ello, pues ustedes tienen que articular con su docente eh, posiblemente en qué temáticas ustedes pueden apoyar, posiblemente qué temas pueden de pronto contribuir de acuerdo a la población, de acuerdo a los escenarios, para poder desarrollar todo ese ejercicio práctico de la fase 2 que corresponde a 20 horas. En el formato de diario de campo, también ustedes lo descargan precisamente del foro que tenemos inicial del curso. Ahí la directora ha subido cada uno de estos formatos, lo descargan y ustedes deben de responder a las preguntas que en este formato están. ¿Listo? En el formato de asistencia de estudiantes al escenario de práctica, pues es el mismo que ustedes han venido manejando. Una recomendación muy especial, llenar absolutamente toda la información, todos los espacios y en lo posible espacios que queden en blanco, por ejemplo, hacer como una lineecita y de tal forma que no quede casillas totalmente blancas. Ya más adelante les explicaré un poquito más. Bueno, en la fase 3, el estudiante debe subir el formato de diario de campo nuevamente de la fase 3, el formato de asistencia al escenario de práctica y en la carpeta de práctica simulada, entonces ustedes van a subir todo lo que en pocas palabras certifica el simulador, investigador y justificación. ¿Listo? En la fase 5 se sube también el formato de asistencia a sesión del componente práctico. Entonces, esta fase va a constar de 10 horas
y también requiere de una asistencia a un evento que nosotros llamamos Ágora. Igualmente, se van a desarrollar dos épicas, una épica en la fase 2 que la vamos a hacer, la estoy planeando para el día viernes o el día sábado, ya les confirmaré más adelante, tanto en el foro, en el correo institucional, para que ustedes se programen. Y esta asistencia a la épica es totalmente obligatoria para todos los estudiantes. Sin embargo, como ustedes están desarrollando un trabajo colaborativo, al menos uno o un integrante de su grupo debe participar en la épica para no de pronto omitir este paso y que su calificación sea inferior a, a lo que ustedes también tienen estipulado en la guía. Entonces, es decir, que la asistencia a la épica es obligatorio para todos los estudiantes. Sin embargo, para no afectar dentro del grupo, supongamos que hay 5 estudiantes, que uno asiste y otro no, si uno de los miembros del grupo asiste, la calificación va a ser para todos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente y muy en cuenta. Bueno, entonces, como segundo momento, pues vamos a hablar hoy acerca de la ley 1804 del 2016. Entonces, no sé si alguien me puede recordar en qué consiste esa ley y con ello verifico que todo esté marchando de la mejor manera. Profe, esa ley trata sobre la atención integral a la primera infancia, como el programa de Cero a Siempre. Ujú. Creo que Co- sí. Correcto, muy bien. Gracias, Paola. Efectivamente, así es. Bueno, Laura Valentina. Laura, resulta que Laura tiene una pregunta, nos dice que no le ha llegado, ok, 10 días hábiles. Laura, debes de mirar en la o sea, en la guía de actividades hay un directorio a nivel zonal donde ustedes pueden sacar precisamente un correo institucional, escribirlo directamente a prácticas y comentar la situación que les está sucediendo en tal caso de que no llegue carta de presentación o en tal caso de que de pronto todavía no tengan activas su ARL y tener en cuenta que para que ustedes vayan al sitio de práctica, la ARL debe estar activa, ¿listo? Es decir, debe estar vigente y debe estar activo con la UNAD. Entonces, no pueden ir a hacer su desarrollo de práctica hasta que esa ARL no aparezca activa. Por ende, todos esos procesos administrativos en estos momentos se encarga precisamente el componente administrativo de práctica y en la guía de actividades que tenemos en la fase 2 ustedes van a encontrar el directorio a nivel zonal. Entonces, zona sur a quién se debe dirigir, zona suroccidente a quién se debe dirigir y se escribe formalmente un correo comentando la situación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar precisamente, sí, de la política pública de cero a siempre, que consta de la ley 1804 del 2016, que se desglosa de la Constitución Política de Colombia, donde da respuesta a uno de sus artículos de educación inclusiva y de calidad con impacto a su territorio. Entonces, adicional a ello, vamos a trabajar acerca de bases curriculares de la educación inicial y la primera infancia que de acuerdo a los lineamientos, son dirigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Antes de ello, pues entonces vamos a ver en qué consiste el desarrollo de la guía de la fase 2, como de manera muy general, como para aprovechar también el espacio y como para que ustedes tengan claridad qué es lo que vamos a desarrollar en la ética. ¿Listo? Para ello, en la guía de actividades para el desarrollo del componente práctico eh, eh, del curso de práctica pedagógica 4, busca cumplir un objetivo de aprendizaje. El propósito de esta actividad es que ustedes logren potenciar el desarrollo en la primera infancia. Espérenme en un segundo, voy a ubicarme y ya continúo.
Listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí. Bueno, entonces esta actividad, espérenme un segundo, voy a guardar esto por aquí. Listo. Esta actividad busca en ustedes tener el propósito de poder potenciar el desarrollo de que ustedes conozcan cómo se potencia el desarrollo en la primera infancia, donde analicen, revisen el diseño de esas experiencias pedagógicas de la fase 3 y de esta manera, en pocas palabras, en grupo, ustedes van a reformular esas experiencias pedagógicas. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a analizar, van a revisar al detalle cada una de esas experiencias pedagógicas y van a tratar de retroalimentar y mejorar esas experiencias que estén acordes a la población y acordes a ese objetivo general que se plantearon en cada una de ellas. Carmen, ¿tienes la mano levantada? Carmen Rosa. ¿Qué? Adelante. Buenas tardes. Buenas ¿Me tardes. escuchan ahí? Sí, señora. Sí, tutora, qué pena. Referente a eso, yo quería preguntar, las experiencias pedagógicas que hemos realizado durante práctica 1, 2 y 3, o No, solamente las... ajá, solamente las experiencias pedagógicas de la práctica 3. Ah, ok. O sea, esas son las que tenemos que prácticamente revisar y mirar a ver qué podemos cambiar y qué podemos Ujú. mejorar. Sí, señora. Tú vas a Ah, ok. compartir precisamente una de las experiencias que hayas desarrollado en la práctica 3 que tenga relación con ese proyecto de investigación que inicia, en pocas palabras, en práctica 1 y que posteriormente pasa a práctica 2. Y en la práctica 3 ustedes ya generan como ese plan de acción. Entonces, ese plan de acción debe de tener unas experiencias pedagógicas que estén alineadas a ese objetivo general y específicos que en algún momento ustedes se plantearon desde la práctica 1. La comparten en el foro y después de que las compartan en el foro, entonces en grupo van a seleccionar dos de esas experiencias pedagógicas, es decir, que si son 5 integrantes, solamente van a seleccionar dos experiencias pedagógicas de las 5 que van a compartir. Después de seleccionar esas experiencias pedagógicas, ustedes a nivel de grupo van a examinar, van a revisar al detalle cada una de esas experiencias pedagógicas y deben de verificar que la población de esas experiencias pedagógicas que ustedes han seleccionado y esas características deben ser diferentes. Es decir, por ejemplo, los 5 integrantes compartieron sus experiencias pedagógicas con población de 2 a 3 años, otro compartió con población de 3 a 5 años, otro compartió otra experiencia pedagógica dirigida a agentes educativos. Lo que ustedes van a hacer es precisamente buscar esas experiencias pedagógicas que sean diferentes en población y en características, solamente dos. Y se van a encargar en pocas palabras, de articular por medio de Teams, por medio de una videollamada de Meet, para poder de pronto revisar al detalle, analizar si Escuchando esas entre experiencias pedagógicas son adecuadas a la población que ustedes van dirigida a cada una de, de esas experiencias. Perdón, ¿alguien hablaba? Creo que se activó el micrófono. Ok, bueno. En lo posible se busca que la primera experiencia, por ejemplo, sea de población de 6 a 24 meses, es decir, los primeros aprendizajes entre nacer y caminar. Experiencias, por ejemplo, en población de 2 a 3 años, el desarrollo del habla y la exploración.
o población de 3 a 5 años, como por ejemplo, donde está la etapa de que los niños preguntan del por qué. Entonces, si se cae o bueno, pasa algo, entonces, ¿por qué sucede eso? Y por eso le tenemos a esta fase como preguntar y presentar al mundo. También la población de 5 a 6 años, como por ejemplo, compartir y crear, crear con otros, bueno, y demás. Pasos a seguir. Entonces, ustedes seleccionan las dos experiencias pedagógicas en trabajo colaborativo, deben asistir a la webinar y estudiar las bases curriculares también de manera individual para poder contribuir a ese trabajo que ustedes van a formar y van a consolidar. Deben de participar en la épica y en los encuentros de trabajo colaborativo. Entonces, en la épica, la asistencia es obligatoria y en tal caso de que alguno de los integrantes no pueda asistir, con uno que asista, pues no se penaliza, en pocas palabras, la no asistencia. ¿Listo? Pero si ninguno participa en la épica, entonces sí, entender que la épica es obligatoria y por ende, pues es calificable. Reformular las experiencias pedagógicas según los lineamientos del anexo 1, que ustedes también lo tienen en la plantilla. Redactar un documento narrativo de 2 páginas con referentes teóricos, también es un trabajo colaborativo. En esta fase, pues ustedes van a desarrollar de manera individual las 20 horas en el escenario educativo y deben de gestionar la carta de presentación y la ARL con el líder zonal. Por eso en la guía de actividades está el directorio de los líderes zonales y deben de entregar los productos solicitados en el entorno virtual dentro de la fecha límite. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Ay, se me perdieron, ¿dónde están ustedes? ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Sí me están escuchando? Ok. No hay preguntas, gracias. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de la ley 1804 del 2016 de Cero a Siempre, pues esta ley, en pocas palabras, busca garantizar el derecho de los niños y niñas a un desarrollo integral y armónico desde la gestación hasta los 6 años, asegurando condiciones adecuadas para su bienestar físico, emocional, cognitivo y social. ¿Qué es importante entender de esta ley 1804 del 2016? Que esta ley, en pocas palabras, es como un garante, es como un lineamiento que busca asegurar que todos los niños y niñas tengan un desarrollo integral y armónico en todas sus dimensiones. Por lo tanto, establece el 2 de agosto del 2016, pues establece esta ley como una política pública de 0 a 100. Su fin es poder potenciar, digamos, la dimensión emocional, cognitiva, social y física de los niños. Para ello, todos los agentes educativos pues buscan reconocer desde los principales pilares de esta ley para poder planear la intervención en cada uno de los territorios. Como ustedes conocen, el ICBF es uno de los promotores de la ley y tienen unas modalidades de atención a la primera infancia, donde busca atender todos los principios fundamentales de la ley de atención, como por ejemplo las que tenemos aquí: interés superior del niño, entonces priorizar siempre el bienestar y el desarrollo del niño a través de diversas estrategias, metodologías que busquen precisamente potenciar ese crecimiento y desarrollo. Esta ley también nos infiere que hay una corresponsabilidad, es decir, que no solamente los docentes en la educación inicial son los encargados de buscar que ese desarrollo infantil se dé de la mejor manera, sino que también es importante y entender que la corresponsabilidad hace referencia de que el Estado debe ser garante
de que se cumpla con todos, digamos, esos derechos y deberes, como también la familia debe de contribuir precisamente a ese desarrollo infantil y por ende, también nosotros como agentes educativos, como futuros licenciados, debemos de compartir esa responsabilidad de una manera adecuada. Esta ley también nos habla sobre un enfoque de derechos, es decir, que reconoce a los niños como titulares de derechos, como personas que tienen voz y voto, como personas en los cuales se debe de respetar eh, como prioridad ante cualquier situación, donde la Constitución Política de Colombia y la Ley General o el Código de Infancia y Adolescencia nos dice que de 0 a 14 años esos derechos deben de ser prioritarios ante cualquier persona. Cuando nos hablan que esos derechos deben de ser prioritarios y se deben de cumplir a cabalidad, nos están diciendo en pocas palabras que los niños y las niñas, en pocas palabras, es una población que nosotros debemos priorizar. Y si, por ejemplo, se encuentra un caso de maltratos, se encuentra un caso de pronto de abandono o donde hay factores como, por ejemplo, malnutrición o alguna negligencia, tanto familiar como también intersectorial, nosotros como ciudadanos, supongamos que no soy docente, no hago parte de pronto de la parte de, legal como la alcaldía, que de cierta manera es como la parte policial que tienen los territorios a través de comisaría de familias, agentes de infancia y adolescencia y otros promotores de salud que buscan asegurar tanto los servicios que estén integrados para los niños y niñas, como también garantizar de que no se vulnere ningún tipo de derecho. Si omito como ciudadano, como docente o como padre de familia que mi hijo o algún niño menor de 14 años está siendo vulnerado y no activo de pronto o no enruto, en pocas palabras, estos casos, pues yo también estoy siendo negligente y no estoy asumiendo esta parte de corresponsabilidad. Por eso los derechos y los deberes de los niños son inviolables y siempre van a ser es, en pocas palabras, más priorizados que cualquier otra población. Diversidad y equidad, es importante que ustedes como agentes educativos o como licenciados en educación inicial, pues reconozcan que nosotros estamos en unos territorios o, por decirlo así, en unas naciones donde siempre va a tener, siempre van a haber factores como diversidad, como diversidad no solamente, digamos, a nivel de escuela regular, sino que también vamos a encontrar diferentes culturas, diferentes, tanto culturas de territorio como también diferentes posiblemente normas de convivencia, como también diferentes necesidades. Y cuando hablamos de esas diferentes necesidades, dentro del aula también vamos a encontrar la necesidad de poder incluir y poder ser equitativo en esa formación académica de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, posiblemente vamos a encontrar estudiantes que presenten alguna diferencia o alguna necesidad específica, como por ejemplo estudiantes con síndrome de Down, estudiantes con autismo, TDAH, entre otros, o con alguna limitación motora. Y nosotros debemos de tener en cuenta que debemos de incluir a este estudiante y no excluir, en pocas palabras, también de todo ese componente curricular. En pocas palabras, cuando hablamos de esa atención de diversidad y equidad, la debemos de pensar en la escuela con la integración desde la parte cultural, desde la parte artística, didáctica, como también desde la parte desde la parte donde nosotros impartimos un currículo, donde ese currículo tiene unas temáticas y esas temáticas, como por ejemplo
estamos en una población o estamos en un grado, el grado primero que están reconociendo los seres vivos y no vivos y nos dice, damos varios ejemplos o hacemos varias actividades de seres vivos y no vivos. Y dentro de el aula tenemos, por ejemplo, un estudiante con síndrome de Down. Debemos de pensar también actividades para ese estudiante para que logre ese objetivo de aprendizaje. Es decir, que el estudiante de síndrome de Down no lo podemos aislar o no lo podemos poner a un lado y decir, coloréame, por ejemplo, estos animales y estos objetos y tan pronto termines, entonces ya te pongo a hacer otra actividad. Y con los otros estudiantes digo, no, vamos a hacer un recorrido exploratorio, vamos a mirar qué encontramos a las afueras de la escuela, donde posiblemente vamos a reconocer que una piedra es un ser no vivo, pasó un pajarito y decimos es un ser vivo. Entonces, cada una de esas actividades y de esa programación que voy a hacer, o ese plan de, esa planeación de clase, se debe pensar también en ese estudiante que tiene síndrome de Down, donde voy a buscar algunas estrategias, metodologías para que el estudiante logre el mismo objetivo de aprendizaje. Cuando estamos hablando de todos estos factores, estamos dando respuesta a esos principios y a esos pilares que nos dice la ley. De cero a siempre y que incluye la diversidad y la equidad, donde se piensa cuál es la necesidad del otro para sí mismo nosotros poder dar respuesta adecuada sin excluirlo de los objetivos de aprendizaje que cada grado o cada nivel de formación tiene. Las líneas de acción de política de cero a siempre, por ende, tiene tres estrategias. La primera estrategia es el desarrollo integral de la primera infancia. En el desarrollo integral de la primera infancia se busca proporcionar la atención integral en salud, en nutrición, en educación para los niños. Cuando nosotros hablamos precisamente de lograr ese bienestar infantil integral, estamos hablando de todas sus dimensiones, es decir, desde el autocuidado, desde reconocer si ese infante ya cuenta con un registro civil o no cuenta con un registro civil. Si no se cuenta con ese registro civil, ¿ustedes qué harían en este caso, por ejemplo? Pues digamos, yo tengo entendido que el registro civil para esa edad escolar es obligatorio el momento de la matrícula, entonces sería como invitar a los papitos de que se acerquen a la registraduría más cercana para que realicen el registro del infante, porque pues no se puede, el niño no puede andar sin papeles por el territorio. Ok, muy bien, efectivamente. En la etapa escolar, pues ya sabemos que su gran mayoría de los estudiantes pues cuentan con su documento de identidad. Pero muchas veces cuando estamos en programas, por ejemplo, que imparte el ICBF, como se va siempre, vamos a encontrar que mamitas por X o Y razón eh, esperan un poco, un mes, 15 días, 2 meses, inclusive para poder sacar ese registro civil. Entonces, como agentes educativos y como estamos buscando también integrar ese bienestar infantil, nosotros también tenemos la responsabilidad de asesorar a los padres, de generar esa conciencia, como también de activar las rutas correspondientes para que ese infante cuente con su documentación. Otra línea de acción que tiene precisamente la política es la protección y la garantía de los derechos. Entonces, asegurar que precisamente todos los niños, especialmente en donde hay altos factores de riesgo o en poblaciones de bajos recursos económicos o poblaciones que quedan muy aisladas, por ejemplo, de instituciones intersectoriales como IPS, CPS, comisaría de familia, en escuelas y demás. Entonces, busca precisamente la política de Selva Siempre acercarse a cada una de esas comunidades y poder atender también de manera eficiente tanto a los padres como cuidadores, garantizando
que logren tener esta inclusión y logren conseguir parámetros que fomenten el desarrollo y el crecimiento del infante. Eh, Otra línea de acción de la política busca también una articulación institucional y territorial. Entonces ahí estamos hablando de toda esa coordinación institucional, de fomentar la colaboración entre instituciones para recursos, para apoyos efectivos. Por ejemplo, al municipio llega un recurso de inclusión social donde el ICBF y muchas veces los coordinadores de las diferentes modalidades que tiene esta política pública se integran, por ejemplo, con la alcaldía para poder solicitar algún recurso, de pronto poder manifestar alguna necesidad y poderla trasladar hasta esas comunidades vulnerables que requieren de pronto de esas atenciones o de esos recursos. Eso también hace parte de las líneas de acción de la política pública. ¿Cómo son las responsabilidades de los actores involucrados? Entonces, la ley 1804 que va en articulación del Código de Infancia y Adolescencia, pues establece que el desarrollo integral de la primera infancia es una responsabilidad compartida, entonces, entre el Estado, la familia y la sociedad. Aquí podemos mirar que la responsabilidad del Estado, pues, es asegurar de que haya una atención tanto en la salud, en la educación, en que se respete todos esos programas, recursos y demás elementos de la primera infancia. El rol de la familia, pues, es proporcionar de cierta manera un cuidado, una protección, una estimulación esencial para el desarrollo y en la contribución de la sociedad, pues es crear un entorno seguro y propicio para el crecimiento de los niños. Los beneficios de la Ley 1804 del 2016 eh, busca generar beneficios para los niños y las niñas a través del acceso a la salud, a la educación y a la nutrición. Al mismo tiempo, busca proteger situaciones de riesgo. Me gustaría saber si de pronto ustedes conocen algunas situaciones de riesgo para la población infantil y qué situaciones de pronto reconocen. De pronto situaciones de riesgo como desnutrición, Sí, muy falta de bien, atención en salud correcto, sí señora. y de pronto también aquellas familias que no han sido focalizadas digamos, por el Instituto de Bienestar Familiar para poderle brindar esa atención integral a los niños y a las familias. Ok, muy bien, correcto. De abuso y Muchas, maltrato. correcto, muy bien, sí señora. Vamos a ver el chat. Ok. Listo. Entonces, la implementación de esta ley pues genera varios beneficios, tanto para los niños y niñas, como también para las familias, como también para la sociedad. Entonces, para los niños y niñas, porque garantiza todos sus derechos y mitiga, en pocas palabras, las situaciones de riesgo. Y para las familias, pues apoya en la crianza, en la educación, al acceso a programas de formación. Para la sociedad, pues busca la reducción de desigualdades, busca generar más equidad, armonizar más la convivencia, como también busca invertir en la educación y en la salud, generar realmente un impacto en la calidad de vida tanto de los niños como de sus familias y generar una creación de entornos seguros y amorosos. Como ustedes se pueden dar cuenta, la Ley 1804 del 2016 pues es un hito en la protección y en el desarrollo de la primera infancia en Colombia y pues a través de esta política pues siempre va a ser el propósito garantizar que todos los niños y las niñas del país, de los territorios, de las poblaciones más alejadas, tengan las condiciones dignas y seguras con referente al acceso a la salud, a la educación, a la nutrición, a todo ese bienestar integral que requiere la población.
Además establece pues la corresponsabilidad, es decir, que no solamente es la responsabilidad del Estado, sino que la familia también debe de actuar de manera muy responsable, atendiendo a las necesidades de sus hijos o de los menores, y que nosotros, por ejemplo, que supongamos que no hacemos parte del Estado, porque nosotros hacemos parte posiblemente más adelante del Estado cuando seamos licenciados. En pocas palabras, cuando ya ejerza mi rol como docente o como agente educativo, hago parte del Estado. Si no hago parte del Estado y no tengo menores de edad a mi cargo, no soy mamá o padre de familia de un menor, pero veo que de pronto una situación de vulneración de derecho, yo tengo también la responsabilidad y el mismo propósito de buscar un entorno seguro que garantice la calidad de vida de ese menor. Entonces, como para que lo tengamos ahí muy presente. ¿Qué es la educación inicial? Entonces, la educación inicial, en el marco de la educación inicial de Colombia, que está bajo los parámetros y las directrices del Ministerio de Educación Nacional, pues imparte algo muy importante, que es precisamente el primer nivel, por decirlo así, donde ingresa un sujeto al sistema educativo colombiano. Es decir, que tiene el propósito de garantizar ese acercamiento educativo, pero de una manera donde se potencie el desarrollo integral a través de sus dimensiones. Por eso se habla en la política pública 1804 del 2016, de cero a siempre, que su población es de 0 a 6 años. Y en esa población de 0 a 6 años, pues nosotros también tenemos ese ámbito o ese campo de actuación, porque vamos a salir, en pocas palabras, como docentes o como futuros maestros de licenciatura en educación infantil. Y cuando nos hablan educación infantil, vamos a abarcar la etapa de 0 a 8 años o hasta 10 años aproximadamente. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, podemos trabajar con madres gestantes, como también podemos trabajar con niños que tengan 5 meses, 6 meses, 2 años, 3 años, y aquí encontramos relación precisamente la guía de actividades de la fase 2. La educación inicial, pues se fundamenta en la idea de que sea un aprendizaje muy activo, muy social, muy contextualizado, donde los niños construyan conocimiento, donde esas experiencias significativas pues sean realmente planeadas, sean acordes a su edad. No es lo mismo hablar de un niño de 6 meses a un niño de 3 años o a un niño de 8 años. Ahí las necesidades educativas son totalmente diferentes y es necesario generar esa interacción en su entorno, como también poder potencializar cada una de sus dimensiones. ¿Listo? Los principios de la educación inicial en Colombia tienen un esquema en general, se los voy a presentar en estos momentos. Entonces, esos principios de la educación inicial tienen un enfoque integral en la parte de salud, en la parte de nutrición, de cuidado y de protección. Adicional a ello, se requiere de una participación de la familia y de la comunidad, es decir, que deben de estar conectados, deben de formar esas redes donde los padres de familia deben de interactuar con las escuelas, como también deben de interactuar con las modalidades de atención de la primera infancia, con el fin de generar estrategias, metodologías que atiendan a sus hijos o que atiendan a los infantes y de esta manera hacer todo ese seguimiento. Por eso esta política pública muchas veces en sus encuentros piden como por ejemplo el esquema de vacunas, piden también el esquema de crecimiento y desarrollo, aplican algunas escalas también, asesoran a las familias cuando de pronto se encuentra una situación particular en el infante donde requiera de una atención especializada, supongamos, en la parte de salud.
o si hay alguna dificultad en el aprendizaje, entonces también enrutan a las familias para que se acerquen a esas EPS, para que también puedan encontrar un diagnóstico o puedan encontrar ese diagnóstico situacional o en tal caso clínico. Cuando hablamos de ese diagnóstico situacional, entonces donde se pueda reconocer cuál es la necesidad de ese infante. Y cuando digo un diagnóstico clínico, de pronto, si se logra reconocer una condición como el síndrome eh, del espectro autista o cuando hay una discapacidad cognitiva o algo, otras situaciones adicionales que solamente lo pueden hacer la parte de salud. Nosotros como agentes educativos nunca podemos etiquetar a un usuario o a un estudiante o a un infante de que posiblemente tiene alguna necesidad especial. Siempre debemos enrutar al padre de familia de una manera muy cautelosa o a través del apoyo del docente orientador o a través del apoyo del psicólogo, que en el caso de la modalidad familiar o las modalidades que maneja el ICBF, siempre van a estar acompañados de un psicólogo y el psicólogo se va a encargar de enrutar en este caso, por ejemplo, a esas familias o a esos padres para que el infante tenga las atenciones necesarias. Adicional a ello, cuando hablamos de esa educación inicial, pues también se basa en todos esos currículos que nos imparte el Ministerio de Educación Nacional, donde son muy claros que en esta etapa pues deben de haber interacciones, exploración del medio, juegos, expresiones artísticas. Adicional a ello se debe reconocer la diversidad, las diferentes culturas, las diferentes lenguas, las diferentes eh, eh, comunidades y demás esquemas sociales. En la organización curricular de la educación inicial, pues tiene varios propósitos, desde la identidad y pertenencia, como también la expresión y la comunicación, como también la exploración y el aprendizaje. Son campos de experiencia donde busca intervenir desde el nacer y el caminar, hablar y explorar, preguntar y representar, compartir y crear. Cuando estamos hablando de cada uno de estos propósitos de aprendizaje, nosotros como agentes educativos, como futuros licenciados, pues debemos de generar estrategias, metodologías que vayan articulados de acuerdo a las actividades rectoras de aprendizaje. ¿Cuáles son esas actividades rectoras que nosotros debemos de tener para cada una de esas planeaciones? Entonces, la primera es el juego, la segunda es la literatura, las expresiones artísticas y la exploración del medio. ¿Listo? Y en los campos de experiencia estamos hablando precisamente de ese aprendizaje que se busca en los niños y que se van a organizar en categorías que estructuralmente el Ministerio de Educación las ha encaminado de la siguiente manera. Entre el nacer y caminar, que va de los 0 a los 2 años para el desarrollo motor, para el vínculo afectivo y la exploración sensorial. La segunda de hablar y explorar, de que va desde los 2 a los 3 años, se busca el desarrollo del lenguaje, la autonomía y las relaciones con otros. La tercera, de preguntar y representar el mundo, que va desde los 3 a los 5 años, busca generar esa curiosidad, el pensamiento simbólico y la creatividad. Y la cuarta, de compartir y crear, que va en la población de los 5 a los 6 años, que busca ese aprendizaje colaborativo y la solución de problemas y valores sociales. De esta manera, pues ustedes se pueden dar cuenta que el compromiso pues es muy grande, de que la responsabilidad cada vez que estemos trabajando con la población infantil, pues debe de ser muy planeada, debe de ser muy bien pensada, que busque desarrollar esas dimensiones en los infantes. Y adicional a ello, nosotros debemos de indagar, debemos de observar, debemos de analizar los intereses y las necesidades de los niños, debemos proyectar precisamente esas experiencias, que se logre un objetivo de aprendizaje,
que vaya en coherencia a esas actividades rectoras, que se involucre siempre el movimiento, el juego, la exploración, el arte, la literatura, que se genere vivir una experiencia de manera flexible y participativa y al mismo tiempo que nosotros valoremos esas experiencias o esos aprendizajes y ajustemos esa planificación. Por ende, el rol de ustedes como maestros en la educación inicial, pues lo que queremos es que ustedes generen un impacto transformador, un impacto en la población infantil, donde se piense muy bien en esos diseños de ambientes, donde se generen esos espacios de aprendizaje que sean estimulantes, enriquecedores, que se logre ese objetivo de aprendizaje. Que adicional a ello, ustedes también observen y se adapten y permitan que los niños puedan reconocer esos conceptos de una manera dinámica, creativa, acorde a sus necesidades, teniendo en cuenta que ellos tienen un pensamiento concreto. Entonces, cuando estamos hablando de un pensamiento concreto, por ende, ellos necesitan explorar el medio, por ende, nosotros necesitamos del juego para poder llevar algunos contenidos en estos espacios y que les permitan poder lograr un objetivo de aprendizaje. El fomento del juego es una herramienta esencial para la educación inicial. La colaboración de la familia también juega un papel muy importante porque las familias permiten tanto fortalecer esa educación como también poder garantizar esa atención integral que requieren los infantes. Y la evaluación cualitativa, pues en pocas palabras, nos permite medir el impacto. ¿Cuál es el aprendizaje que los infantes realmente han tenido en todo este proceso formativo y en todo este proceso, digamos, formativo que en lo posible no sea tradicional? Entonces, por ello siempre se habla de las actividades rectoras. Por ello siempre se habla de que ese diseño de experiencias significativas vayan acorde a la población, vayan acorde a las características que tiene mi población, donde tenga un enfoque inclusivo, donde se garantice un entorno seguro. Y de esta manera, pues entonces hemos hecho de una manera muy general el bosquejo de esa lectura que ustedes tienen ahí en el curso de Práctica Pedagógica 4 sobre el documento de bases curriculares que imparte el Ministerio de Educación Nacional. ¿Listo? Entonces, adicional a ello, pues este documento lo que busca es de que ustedes tengan un rol tanto activo como reflexivo en su práctica, que incluyan ambientes de aprendizaje muy ricos y estimulantes de acuerdo a la población, que observen, que escuchen a los niños para poder adaptar la enseñanza a sus necesidades, como también que fomenten el juego, la exploración como una herramienta esencial. Adicional a ello, que trabajen con las familias y con las comunidades para fortalecer la educación en el hogar y que evalúen de manera cualitativa y formativa todas sus intervenciones para no incurrir a cualificaciones tradicionales o calificaciones tradicionales. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues los retos de la educación inicial realmente son muy amplios, desde tener una buena cobertura, ampliar el acceso a la educación a las áreas rurales, urbanas y vulnerables, como también capacitar a los educadores para poder proporcionar formación especializada a los docentes de educación infantil, como involucrar a las familias para poder fomentar la participación activa en todos esos procesos educativos y mejorar el currículo, desarrollando y fortaleciendo materiales pedagógicos acorde a esas temáticas curriculares. También evaluar las políticas, el impacto de las intervenciones y de esta manera, pues estamos hablando de un enfoque intersectorial, integrar educación, salud, protección para el desarrollo infantil holístico. Listo. Entonces, en este orden de ideas, ya estamos dando fin a nuestros IPAs. Bueno, quiero escucharlos, quiero saber
cómo les pareció el CIPAS, puntos a mejorar, si hubo claridad, si no hubo claridad, qué aspectos de pronto encontraron en este espacio. Tutora, referente a lo que su merced está diciendo, pues todo lo que su merced nos comentó, creo que con mi equipo hemos venido haciendo un buen, pues ya nos reunimos, escogimos las dos experiencias y estamos próximas a reunirnos para revisar los demás documentos y empezar a hacer nuestro texto. Entonces ya como tenemos todo el trabajo consolidado desde la práctica 3, pues lo vamos trabajando y pues que todas somos solo mujeres, entonces nos hemos logrado entender muy bien. Ok, Diana, muchas gracias. Sí, efectivamente, en eso consiste, de que ustedes evalúen sus experiencias significativas, que reconozcan la población, que seleccionen dos experiencias significativas que tengan diferente población y diferentes características y reformulen, es decir, que evalúen y como que pulan esas experiencias significativas para poder consolidar como ese trabajo final. Entonces, para la épica, por ende, pues es necesario, perdón, que ustedes traigan esas experiencias significativas porque ustedes van a socializarla en esa épica. Vamos a hacer una ruleta. En esa ruleta vamos a seleccionar 4 grupos o 5 grupos. La idea es de que ustedes tengan en cuenta cuál es el objetivo general de esa experiencia significativa y alguno de los integrantes del grupo socialice esa experiencia significativa o el avance que ustedes han desarrollado del trabajo que tienen en la fase número 2. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí muy en cuenta, que la tutora no va a hablar en la épica, sino que en pocas palabras son ustedes los que van a impartir esa épica. Y van a recibir una retroalimentación de sus compañeros como también del docente. Profe, qué pena sumar, ¿se me puede indicar al final qué día se va a realizar la épica, profe, más o menos? Ok, vamos a programar la épica, sí, de una vez. Vamos a dejarla para el 8 de marzo a las 9 de la mañana. ¿O ustedes qué opinan? La programamos para el viernes 7, de 3 a 5 de la tarde. Tiene que ser 2 horas. No, mejor para el sábado, tutora. Mejor para el sábado. Ok, Porque a veces trabajamos, entonces nos queda más espacio. ok, Sí, perfecto. tutora, sería también para el sábado. Muchas gracias. Ok, listo. Sí, perdón, tutora, su merced dijo sábado 8 de la mañana. 9 de la mañana. Ok, muchas gracias. Son 2 horas. Entonces preparen una presentación en PowerPoint, puede ser, o bueno, no sé, se me ocurre a mí. Ponen el objetivo general, digamos, de esa experiencia, eh, plasman ahí cuál es la experiencia y pues socializamos para recibir la retroalimentación de sus compañeros y por ende también de mi parte. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, no siendo más. Profe, qué pena, yo tengo otra duda. Sí, Es que, señora. digamos, he estado revisando la guía, revisando el video de explicación de la directora de curso, pero no encuentro o no sé si en esta práctica vamos a trabajar en el WIS. Y si es así, ¿qué vamos a poner en el WIS? Porque pues la verdad no encuentro explícita la información para esta fase. Ok, perfecto. Esa información yo se las iré compartiendo más adelante. Lo que pasa es que tenemos una, digamos, actualización también del curso y por eso han cambiado muchas cosas. Sin embargo, déjame, yo consulto perfectamente ese aspecto y les estaré compartiendo por el grupo o también por el foro. Listo, profe, muchas gracias.
Bueno, con gusto. Listo, chicos, les voy a pedir por favor que confirmen asistencia en el campus virtual. ¿Cómo confirman asistencia? Resulta que todos se tenían que escribir en el campus virtual. Aparece de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí en encontrar CIPAS, creo que a ustedes les aparece convocado con el nombre de nuestros CIPAS. El nombre de nuestros CIPAS es, Dios, Dios. El nombre de nuestros CIPAS es reformulación de las experiencias pedagógicas. Y ahí donde está convocado, entonces, por favor, le van a dar confirmar. ¿Listo? Entonces, tan pronto confirmen asistencia, ya nos podemos ir retirando. Muchísimas gracias para todos. Espero que se encuentren muy bien y que puedan continuar con su proceso de la mejor manera. Tutora, discúlpame, ¿es en el registro de reformulación de experiencias pedagógicas? Ajá, correcto. Miren, así aparece. ¿Sí? Reformulación de experiencias pedagógicas y aquí aparece convocado y ustedes deben de darle escribir. Cuando confirmen asistencia aparece de la siguiente manera, confirmar. Me aparece un botoncito de confirmar asistencia y le doy clic ahí y ya. Ajá. Pero me ingresa esa a la reunión. El fomento del juego es una herramienta esencial para la educación inicial. La colaboración de la familia también juega un papel muy importante porque las familias permiten tanto fortalecer esa educación como también poder garantizar ¿Tienes tu micrófono activo, Angie? que requieren los infantes. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por el espacio del día de hoy. Espero que todos confirmen su asistencia y nos vemos entonces el próximo sábado a las 9 de la mañana. ¿Listo? Gracias, Feliz tarde profe. para todos. Que estén muy bien. Gracias. Con gusto.